estas jóvenes, Villavicencio, ya le meten la culpa a Correa, ya le dicen a la jueza que es correísta. O sea, porque alguien tiene conciencia para juzgar, para analizar, ya es correísta. O sea, todos tienen que ser novoístas de Lila. Pregunto a las chicas Villavicencio. Porque lo que ha hecho la señora es actuar en derecho. Es la jueza. ¿O qué quieren que hagan lo que ustedes quieren? En una reciente entrevista, Amanda y Tamia Villavicencio, hijas de el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, compartieron sus impresiones sobre la primera audiencia de formulación de cargos en el caso del asesinato de su padre. Expresaron que a pesar de los desafíos, ven en la formulación de cargos contra los imputados como una primera victoria en su búsqueda de justicia. La segunda victoria, mencionan, es la decisión de la justicia de otorgarles medidas de protección, ya que han sido objetos de ataques sistemáticos, incluyendo la exposición de su domicilio y la información de su familia. Un patrón de acoso que, según ellas, ya había sufrido su padre. Pero también el papá hacía acoso. Y eso conocemos muchos que hemos investigado quién era don Fernando. Vamos a mirar. Carlos, creo que es una primera victoria el hecho de que se hayan formulado cargos ya contra estas personas. Me parece que empieza un proceso de verdad y responsabilidad. Creo que es una segunda victoria el hecho de que nos hayan otorgado medidas de protección para nosotras. Hemos recibido, hemos sufrido ataques sistemáticos después del crimen de nuestro padre de parte, sobre todo, de Javier Jordán explícitamente, y también de su maquinaria y su caja de resonancia mafiosa que han reproducido mensajes en contra de nosotras, de nuestro padre, de nuestra honra y también de nuestra familia. Lo que nos hizo por primera vez tener que pedir ser parte del programa de víctimas y testigos, porque estaba siendo ya demasiada extrema la inseguridad. Hemos visto el mismo patrón de persecución que tuvo Jordán con mi padre, con nosotras, y yo estoy segura que el país no quiere que más personas de nuestra familia sean atacadas de ninguna manera. Así que esas son nuestras dos primeras victorias. Tengo que decir que fue complejo ver también una fiscalía que faltaba contundencia. Yo creo que para meterse en el trabajo de acorralar a estos personajes, que no son además personas cualquiera, ¿no? Son personas que han tenido influencia política, que han tenido, también son parte de un movimiento político, ¿no? Entonces creo que hay que tener la contundencia que ese caso requiere. Por eso nosotras exigimos a la fiscalía pues que está llevando el caso, la total contundencia con esta situación. Ya, ¿quién es la fiscal, Amanda? Ana Hidalgo, Guayaquil. Ok, lo tomaré en cuenta. Ahora, Tamia, entiendo que se escuchó el audio, te decía que entiendo que se escuchó el audio de uno de los testigos que fue asesinado 2 o 3 días después, que contó al FBI que ese trabajo lo hicimos para el señor Correa o algo así. ¿Es esa versión que ha trascendido fiel respecto a lo que dijo este testigo? ¿Qué otro elemento hay, más de la lógica, para la implicación de esa versión a Correa que hasta ahora estaba fuera del planeamiento intelectual del asunto? Bueno, creo que es importante entender que en esta instancia no hay una evaluación de las pruebas. Lo que sí es importante de entender es que pues ahora están estos 4. También en un primer momento nos sorprendimos de ver que no estaba Jorge Glass, que en un momento estaba también como llamado en este proceso. También fue interesante, ¿no? Que uno de los abogados, el abogado de Serrano, dijo, ¿y dónde está Viviana Veloz? Que también estaba mencionada, ¿dónde está Jorge Glass? Y algunos otros nombres. Bueno, ahora viene la parte importante y muy interesante, que es sustentar todo lo que se ha dicho, que todos estos testimonios, sí, además lo que tú acabas de mencionar, es de uno de los sicarios colombianos que fueron asesinados y es un testimonio que se entregó al FBI.
Entonces es importante, es un testimonio importante y claro, si se nombra a Correa, es necesario conseguir pruebas y ver si en algún momento hay que formular otros cargos. Nosotras también hemos sido enfáticas en que hay algunos otros nombres, incluso de perfiles mucho más bajos de estructuras criminales como el Chino Honda y alias Maduro, que no han sido llamados todavía en este proceso. Así que ahora viene la parte en la que nosotras vamos a presionar, a exigir y sobre todo aportar también, porque vemos una fiscalía que actúa en soledad también. Ajá. Y eso es importante entender y que tampoco es que hay una presión y una voluntad política que esté ahí, pero sí habemos dos hijas que ahora podemos ser parte del proceso y que ahora sí viene la parte de investigación en la cual nosotras queremos estar totalmente activas y si es necesario, como también han mencionado ahí, que hay una investigación abierta en New York. Vamos a ver la posibilidad de ir pronto allá. Necesitamos también ser parte. Si es que Javier Jordán está tan empapado de que eso está pasando allá, ¿por qué nosotras las víctimas no? Entonces, esas son cosas importantes y claro, sí es una información nueva, no tanto nueva para nosotras porque hemos estado al tanto del expediente, pero sí fue algo que además se tomó bastante en las redes, pero es importante también, como se mencionó, que la ciudadanía se eduque un poco y que este no es un momento de evaluar las pruebas, porque solo se mencionaron un par de cosas. Hay más de 57 cuerpos en esta investigación. Entonces hay un montón de información que necesita ser sustentada con más pruebas, con elementos externos. Sí. Sí. Tamia, ¿han tomado ustedes ya un abogado para que la represente en esto? Y si es así, ¿quién es? Sí, hemos tomado un abogado valiente que nos ha acompañado. Creo que por primera vez nos sentimos realmente respaldadas. Pudimos hacer preguntas, hay alguien que nos responde, que nos dice estos son sus derechos como víctimas también y que vela por nuestra protección. El abogado nuestro es Patricio Rosero. Qué bueno. Ok, vuelvo a Amanda. Explíqueme un poco mejor. ¿Qué quiere decir con que faltó contundencia? Sí, yo puedo imaginarlo, pero quiero oír sus palabras. Alguien que dice tal cosa existe, pero de una manera muy suave, no firme, con miedo, sin una afirmación que sustente la fuerza de ese argumento que se está usando. ¿Eso sintió usted? Carlos, yo creo que Fiscalía ha tenido 2 años para prepararse para este momento. Y no es algo nuevo. O sea, la investigación de autores intelectuales viene desde octubre del 2023. Si en ese momento se empezó la investigación, pues había que ir preparándose. Voy a dar como un ejemplo sencillo. Yo no he estudiado Derecho, pero pues me gusta, ¿eh? Veo que además sería yo una buena fiscal. Sin duda. Pero bueno, más que eso, digo Sin duda. que es como que si tienes aquí el argumento por el que le estás acusando a alguien, tienes que tener aquí la forma de demostrar cómo le estás acusando. Me parece eso simple, llano, Elemental. así. Tal, nada más. Eso es lo que quiero que pase. Y no vi eso. Okay. Entonces, yo te digo que a mí veo los abogados que defienden a los procesados y son, pero así filitos, ¿no? Están buscándole ahí la quinta pata al gato, son buenísimos para eso. Correcto. Qué pena que usen su talento para defender a corruptos y a gente que ya tiene muchos procesos encima, ¿no? Qué Y claro, desventaja tan más terrible. allá. Claro, estás en desventaja. Claro, o sea, Ahora, lo otro. totalmente. ¿Qué opinas? Es que las hijas de Villavicencio no ocultaron su decepción con la actuación de la fiscalía. Criticaron la falta de contundencia en la presentación de los argumentos contra los acusados, quienes, según señalaron, con cifras, con gran influencia política, afirmaron que la fiscalía, a la que consideran que tuvo 2 años para prepararse, actuó con debilidad. Oiga, con debilidad, póngase pila, ¿no? Es increíble. De que la jueza, cuyos antecedentes correístas acabo de denunciar, porque formó parte de la gente que metió Yalc allí, ¿qué opinan de que la jueza no haya pedido orden de prisión para Serrano y para Jordán con el pretexto de que dio que Jordán ya está fuera, que de paso tiene una orden de prisión por metástasis? Y para Serrano, si no está en el país, ¿para qué va a pedir orden de prisión? ¿Qué opinan de eso? Bueno, me pareció inaudito escuchar de que le quiere mandar al consulado a que se presente una vez por semana.
es algo que yo, que soy una desconocedora del derecho, pero me parece inaudito. Estamos hablando de un caso de magnicidio, no de robarse unos aguacates. Entonces, me parece que es necesario que haya una apelación contundente por parte de la Fiscalía. También me pareció curioso que la jueza, o sea, era interesante verle, ¿no? Como en la primera audiencia, muy apegada al derecho y que no les va a dejar dilatar otra vez. Esas cosas me han Ajá, parecido bien. ajá. Pero también, por ejemplo, para mi modo de ver, ella le dijo a la fiscal que si no está capacitada para ser imparcial, entonces que se salga del caso. Y y la jueza tuvo un par de posiciones muy políticas que se notaba que no estaba siendo imparcial Por tampoco. ejemplo, Entonces, por ejemplo, se estaba quejando de las marchas contra la corte. ¿Ya? ah, Ese no es el Desde el espacio. espacio. por Es el Dios. espacio, ¿me entiendes? ¿Y qué otra Cada uno cosa? puede tener la opinión, cada uno te puede tener la opinión que quiera. Así es. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué nos dijo? También desmereció el ejercicio periodístico. Ajá, bueno, eso, desmereció el ejercicio periodístico de nuestro padre, dijo que no sé si el señor era periodista o no. ¿Eso dijo la Tremendo. jueza? Sí, señor, sí, señor. Y ya pedimos nosotros también como el respaldo de todo Qué eso porque increíble fue complejo. Pero luego, en un momento, cuando el abogado de Jordán se atrevió a decirles a los periodistas sicarios de tinta, mi abogado le pidió a la jueza que le pida respeto al señor Salazar y ella dijo, no, porque ese es un recurso poético. Entonces ok. eso fue Qué terrible, increíble, tremendo. vaya. ¿Qué te Amanda, puedo decir? una cosa más, para que yo tenerlo claro. Ujú. No me quedó claro quién dijo a quién que tiene que ser imparcial. ¿La fiscal a la jueza o la jueza a la fiscal? Mira, la jueza le dice a la fiscal ¿Que que tiene que si ser la imparcial? fiscal, Es el brazo político. sí, que le dijo además que la fiscalía no puede ser el brazo político del gobierno de turno. ¡Qué Eso fue bestialidad! Todo lo durísimo, contrario, el durísimo. fiscal no tiene que ser imparcial, que tiene que ser imparcial es el juez o la jueza. El fiscal toma a un lado el de la acusación y eso es estar parcializado, pues. Y te digo, yo en cambio, a quien la vi un tanto parcializada fue a la jueza. Y Exactamente. eso me pareció complejo. Ok. Luego, ¿qué te digo? El tema de que a Jordán y a Serrano no les hayan dado la prisión preventiva me hace pensar que la jueza tiene miedo. Pero eso ya es algo que solo es mi percepción. Ya. También Tamia, ¿algo más que agregar? Porque ustedes tienen a las 6:10 sí, conexión internacional, sí, ya me lo dijeron. Dale, ¿algo más que agregar? sí. Bueno, pienso que es algo inédito que a acusados por un magnicidio les den la oportunidad de presentarse a un consulado. Se había puesto el ejemplo de Lenín Moreno, pero es otro delito. Y por otro lado, también hay que considerar que estas medidas fueron entregadas debido a su discapacidad y falta de movilidad. Entonces, no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando además de que Qué increíble. tanto Fernando Villavicencio como nosotras ahora estamos viviendo las amenazas claras, donde ha habido la exposición de nuestro domicilio, de las placas del auto de mi hermana, y que, claro, también las medidas ahora garantizan que ni Jordán, ni Serrano, ni ninguno de los procesados puedan dirigirse ni por terceros, ni ellos a nosotras, ni acercársenos, pero el daño ya se hizo. Ya Qué se expuso increíble. información sensible y hasta incluso Así es. información del hijo de mi hermana, de mi sobrino, lo Tamia. cual es un acto totalmente atroz. Tamia. Bueno, así toca. En conclusión, la entrevista con las hijas de Villavicencio revela una mezcla de esperanza y frustración, pero también de ataque, ¿no? O sea, atacan al correísmo, el correísta, la jueza es correísta porque no hizo lo que les dio la gana, o porque se mantuvo como tenía que mantenerse. Qué bárbaro. Aunque celebraron los avances iniciales, expresan una profunda preocupación por lo que perciben como debilidades en el sistema judicial y la falta de imparcialidad de algunos de los actores. Su determinación de luchar por la justicia en memoria de su padre es un pilar central en este proceso y su activismo promete mantener el caso en el ojo público. Lo cierto es, ecuatorianos, que yo creo que este caso va a ser muy mediático a partir de ahora, ¿no? Acusan a la jueza del caso Villavicencio que no quiso meter a la cárcel a Jordán y que pues se sienten decepcionadas. Bueno, habría que ver qué piensan también Jordán y los otros,
porque hasta ahora no se han pronunciado ni a través de su abogado. Vamos a estar a la expectativa para informarles. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad.